esta altura que lo que ha traído, entre otras cosas, esta terrible guerra del 7 de octubre es que los niveles de antisemitismo en el mundo, bueno, si estaban ahí, se han disparado. Recién leíamos un informe de la Anti-Discrimination League en Estados Unidos de cómo nunca se dio algo tan grave, ni hablarle en los campus y tantos otros lugares. Quien seguro lo está mirando, monitoreando y diciendo lo que tiene que decir. También él fue cónsul general de Israel en New York, así que, entre otras cosas, conoce muy bien esa realidad y el mundo en general. Es el presidente de el Memorial de la Shoah, de Yad Vashem. Alguien nacido en la Argentina, me refiero a Dani Dayan. Querido Dani, a pesar de las noticias, hay que decirnos Hanukkah Sameach y Rosh Chodesh Tov Umevorach, que tengamos un buen mes. Así Primero, es, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? personalmente bien. Y bueno, días difíciles estamos teniendo acá en Israel y el pueblo judío en general, no solo acá en Israel. Vamos a eso, Dani. Decía, los niveles de antisemitismo se han potenciado, lo que estaba ahí ha surgido con toda virulencia. ¿Qué dirías al respecto? Sí, mira, te voy a decir, en realidad hoy el pueblo judío está luchando en dos frentes. El frente militar en Israel, en el sur, en Gaza, pero también alerta ante la posibilidad que se abra también un frente en el norte con Hezbollah y quizá tenemos también la situación con Yemen, los Houthis en Yemen, pero ese es un frente, es la guerra para la aniquilación del Estado de Israel. Y el segundo frente es el frente que está luchando todo el pueblo judío en la diáspora, en muchos países de la diáspora, en algunos más, en algunos menos, y principalmente puede ser sorprendente o no, para a mí no me sorprende en los Estados Unidos. Y más aún, el epicentro es en las universidades y el epicentro del epicentro en las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, donde el antisemitismo realmente ha llegado a lugares que eran difíciles de creer. Como dijiste, yo conozco muy íntimamente esa escena académica, sobre todo en el lado este de los Estados Unidos, en la costa este, donde representé durante 4 años a Israel, pero también inclusive más íntimamente porque mi propia hija, Ofir, fue durante 5 años estudiante en la Universidad de Columbia y muy activa en la actividad pro-israelí y pro-judía, así que lo conozco íntimamente, pero lo que conocíamos hace 5 años, digamos, hace 4 o 5 años, cuando ella era estudiante allá y yo estaba en Nueva York, es completamente diferente en su magnitud de lo que está sucediendo ahora. Dani, dijiste no me sorprende y entonces la pregunta es ¿qué es lo que veías y por qué esto se ha dado? Incluso preguntando si no se pudo contener antes. Se pudo, pero no se lo hizo. Eso es exactamente por eso no estoy sorprendido, porque, mira, yo, Miguel, no me gusta hacer esa comparación, pero no veo otra manera de calificarlo como un proceso carcinógeno de cáncer. Eh, si lo hubiéramos parado en la etapa 1, que era hace unos años, cuando había referendos sobre BDS, este tipo de cosas, eh, las universidades podrían haberlo parado si hubieran tomado medidas, pero no las tomaron y llegamos a la etapa 2 de este cáncer. Y si no van a tomar las medidas necesarias ahora, vamos a llegar a, las 3, a la etapa 3 y 4. La etapa 4 es terminal, pero terminal no para los judíos. Sí, va a tener consecuencias para los judíos, pero va a ser terminal para las universidades. Va a ser terminal para el sistema
de alta educación de los Estados Unidos. Eso va a llegar se va a destruir. Se va a destruir su prestigio, se va a destruir su misión. Por lo tanto, espero que ahora cuando sucedió esto en el Congreso, que fue indicativo, es un síntoma lo que sucedió en el Congreso con estas tres presidentas. Espero que se empiece a tomar medidas, pero tenemos que estar preparados también para la posibilidad que no. Hablamos, para aquel que no sabe, de las tres presidentas de tres universidades que fueron interpeladas, que tuvieron respuestas absolutamente impresentables. Una de ellas ha tenido que dejar el cargo. Todavía todo esto es una gran polémica. Tiene que ver con el odio contra los judíos y el antisemitismo en los Estados Unidos. Yo sé, Dani, que todas las comparaciones son odiosas, absolutamente, y además no son exactas, pero a veces hay una necesidad. Digo, el epicentro de la Shoah fue en esa culta sociedad de Alemania. Y muchos, durante muchos años dijeron, no, los Estados Unidos son un lugar donde, bueno, la democracia, los valores, la comunidad judía, también en Alemania era así, ¿no? Tiene una gran presencia. Y, bueno, uno empieza a ver cómo algunas cosas empiezan a ser cada vez más similares, incluso en los ámbitos académicos. Sobre todo en los ámbitos académicos. Mira, yo estuve en los Estados Unidos hace 3 semanas y en las universidades fui especialmente a encontrarme con presidentes y presidentas de universidades y también con estudiantes judíos, y me encontré con esta señora McGill, Liz McGill, la presidenta, ahora expresidenta de la Universidad de Pensilvania, y le dije exactamente eso, que las universidades no son inmunes a ideas repugnantes. Le recordé que los que quemaron libros en Berlín, libros escritos por judíos en los años 30, no fueron las masas ignorantes, fueron los profesores y los estudiantes de las universidades más prestigiosas, no menos prestigiosas que Harvard y Columbia y la Universidad de Pensilvania. Y le dije más. Le dije que yo sé que hoy nadie va a quemar libros porque después de lo que sucedió en los años 30 nadie se va a atrever, espero, a hacer eso. Pero virtualmente, los libros sionistas ya están quemados en esas universidades. Y le dije más, le dije que lo que yo observo no empezó ahora, empezó ya hace unos años, que pieza por pieza, artículo por artículo, libro por libro, en algunas de esas universidades se está construyendo meticulosamente una teoría pseudoacadémica, pseudointelectual, pseudocientífica, que llama a la eliminación del Estado judío. Y también a esas barbaridades las universidades no son inmunes, porque nosotros sabemos que las universidades dieron el apoyo pseudoacadémico también a las teorías de raza y ese tipo de cosas que conducieron al Holocausto. Así que no hay que tener complacencia, hay que estar muy alerta de esas cosas. Bien, en una pregunta te llevo a dos, porque esto que estás mencionando los Estados Unidos y que está en el foco de las preocupaciones, se da, yo diría, en un país donde, claro, la inmigración ha sido importante de todo el mundo, la presencia islámica también está ahí muy fuerte, pero no es el fenómeno que tenemos en Europa. Digo, ahora te llevo a otro foco, digo, en Europa hay, algunos lo denominaron ya hace mucho Euravia, una presencia de comunidades que se han hecho casi dueñas de Europa. Digo, por un lado Estados Unidos no tiene todavía esa realidad, pero tiene otras que son las que son y que estás mencionando. Y por otro lado está Europa, donde, bueno, ahí sí hay una presencia distinta y las comunidades judías en Europa sí están viviendo otro tipo de antisemitismo, con una actividad distinta en términos de la presencia islámica. ¿Cómo
¿Cómo ves esa Europa e incluso este otro fenómeno de Estados Unidos? Bueno, mira, quizá te voy a sorprender, pero creo que el fenómeno que estamos viendo, sin disminuir la importancia del antisemitismo islamista, es muy occidental, es muy occidental. Los líderes de esos movimientos que hablan de decolonizar Palestina, de un Estado settler colonial state, como lo dicen en inglés, y Ujú. etnonacionalista, el proyecto sionista es etnonacionalista y debe ser erradicado, no son solo gente que vino del Medio Oriente. Ujú. Es una tendencia muy occidental. Y te voy a decir más, lo que veo tanto en Estados Unidos como en Europa es algo que esa teoría que la extrema derecha y la extrema izquierda al final se juntan. Eh, y no solo se juntan, sino colaboran en lo que respecta al antisemitismo, colaboran, vienen de quizá de diferentes lugares. Uno viene de supremacismo blanco, de antisemitismo neonazi, el otro viene con teorías que disfrazan su antisemitismo como antisionismo, pero al final se juntan y crean sinergia entre ellos para crear un ambiente antisemita. Ujú. Dani, la guerra va a terminar en algún momento, más allá de lo impredecible todavía, de lo dolorosa. ¿Qué va a dejar? Porque claro, ¿se termina cuando se termina la guerra o va a quedar de toda esta situación un antisemitismo aún potenciado? Bueno, yo creo que la guerra fue un pretexto, eh, eh, catalizador, pero un pretexto. El antisemitismo estaba latente, y no solo latente, sino abiertamente, y la guerra solo lo intensificó. Por supuesto que los titulares de los diarios tienen una influencia, pero no tengo ninguna ilusión que cuando termine la guerra de defensa de Israel contra el ataque terrorista de Hamas, el antisemitismo se va a disipar, el antisemitismo va a dejar de existir. El antisemitismo, mira, es un fenómeno quizá inexplicable, pero no es de siglos, es de milenios. El antisemitismo acompaña la civilización humana, lamentablemente, por milenios, y es la forma más letal de racismo que existe, empíricamente, estadísticamente. Toda forma de racismo es mala, hay que condenarla y lucharla, pero no hay que olvidarse que cuando hablan del privilegio de los judíos privilegiados, que el antisemitismo estadísticamente, empíricamente, es por gran diferencia la forma más letal de racismo que ha existido en el mundo. Dani, ¿es verdad que Yad Vashem es un memorial de lo que fue el horror de la Shoah, el más importante en el mundo, y que tiene una función de rememoración, pero también tiene una función muy importante de educación? ¿Qué están tratando de hacer en estas épocas tan particulares? Bueno, lamentablemente, por un lado, tuvimos que suspender muchos seminarios internacionales que se estaban programados de gente de todo el mundo a llegar a Israel, a nuestros eh, eh, famosos seminarios de educación prestigiosos, pero eso nos permite prepararnos para la etapa que vendrá después de la guerra esta. En el mes de julio vamos a tener un gran seminario internacional, el seminario internacional anual más importante de la que vendrá gente realmente de todo el mundo. Y una de las cosas que pensamos hacer es realmente eh,
estudiar y analizar ese antisemitismo y cómo se combate con vocabulario liberal y progresivo. Porque no creo que nosotros podamos cambiar el mundo en todas sus tendencias, pero tenemos que adaptar nuestros programas educativos también al vocabulario que se usa en muchas partes del mundo para agrandar el antisemitismo y hacer un contraataque en ese respecto. Las nuevas realidades, el mundo, algunos dicen del pensamiento líquido, de las redes sociales, bueno, en 15 caracteres tratar de entender un fenómeno tan complejo, ¿no? Todo lo que está ahí y que es un enorme desafío. Te quiero traer un minuto a estas tierras que conoces tan bien, que te vieron nacer, entre otras cosas. Aquí estamos viviendo la asunción de un nuevo presidente que como nunca en la historia, bueno, siente una identificación con la cultura judía y con el Estado de Israel y que, por ejemplo, ayer encendiendo la Hanukkah, bueno, volvió a decir lo mismo que viene diciendo todos los días. Esto a algunos los entusiasma mucho, a otros los preocupa y otros decimos siempre que las fuentes judías enseñaron siempre que hay que tener ese equilibrio, ¿no? La prudencia, estar en el lugar correcto y a ser inteligentes. ¿Qué diría respecto particularmente a esto y incluso las novedades que Argentina llevaría su embajada a Jerusalén, que el presidente Milei viajaría muy pronto, todo esto? Bueno, ante todo, como dejé mi tierra natal, Argentina, hace más de 50 años, y también por ser presidente de Yad Vashem, que no me expreso en temas políticos, por supuesto no quiero opinar sobre la política doméstica interna argentina, pero te voy a decir que acá, no solo entre la comunidad argentina en Israel, sino entre toda la población, la sociedad israelí, el fenómeno Milei y esos videos que llegan por WhatsApp todos los días, por WhatsApp y por Instagram y por Twitter, crean muchísima curiosidad, muchísima curiosidad. Yo creo que cada pronunciamiento judío del presidente Milei lo recibo de 10 fuentes diferentes a mi teléfono celular y así son Yo todos. intento cuidarte, aunque mando. Así que crea muchísima curiosidad. Y solo quiero agregar que esperamos, ante todo en lo que se respecta a la embajada, por supuesto, nos alegraría mucho si tener una embajada argentina en Jerusalén y no en Herzliya como está hoy. Pero más que eso, estoy esperando ansiosamente conocer personalmente al presidente Milei cuando llegue de visita oficial a Israel, y seguramente tendré seré su anfitrión acá en Yad Vashem. Sin ninguna duda. Querido Dani, siempre agradecerte enormemente por la amistad, por estos minutos. Épocas muy duras, muy difíciles para el pueblo judío y el Estado de Israel, pero si algo hemos aprendido, creo, en la historia, es que también esto pasará, más allá de que hay que ponerle el cuerpo. Exactamente. Pasamos al faraón y pasamos a Melnitsky y vamos a pasar a Sinwar también. Gracias como siempre, un abrazo. Gracias, chao. Dani Dayan, presidente de el Memorial de la Shoah, Yad Vashem, visita obligada de todo mandatario, de todo aquel que llegue a Israel, porque claro, si uno tiene muy clara y presente la historia, de alguna manera puede comprender el presente y también puede hacer las diferencias necesarias. Entre otras cosas, cuando se acusa a las víctimas, sí, a las víctimas, el pueblo judío, de tener actitudes similares a los victimarios. Si hay una aberración, esa es la peor.